presidencial por el Chaco, por el PTP, en el Frente Chaqueño, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Rodolfo, te saluda Emilio desde acá de La Matanza, ¿qué tal? Rodolfo, ¿me escuchás? A ver, no lo escucho, Hola, hola. Hola. Sí. Ahí, ¿me escuchás ahora, Rodolfo? Bueno, gracias, no, pudimos resolver, teníamos una dificultad técnica. Rodolfo, te convocaba para conversar porque el 24 de mayo hubo una actividad muy importante, de mucho significado ahí en el Chaco, que fue la entrega de tierra a los pueblos originarios ahí en la localidad de Miraflores, en el Impenetrable. Contanos a ver de qué se trata, cómo se fue el proceso para llegar a esta reivindicación y a esta cosa tan importante para la tierra y en el Chaco y para los pueblos originarios en particular. Bueno, en 1918 se hizo un censo de la población rural originaria de esa zona, o sea, hace 105 años. Posteriormente hubo un acuerdo, varios años después, entre Juan Maglín, que era el gobernador, digamos, del territorio del Chaco, y el cacique Caíto Leiva, y se establecieron 10.000 hectáreas de reserva para los pueblos originarios de la zona. Pasaron muchos años, mucho sufrimiento, muchas luchas, y se fue creando el ejido municipal de Miraflores, que fue avanzando sobre el territorio de los pueblos originarios, ocupando 400 hectáreas. Al aparecer en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que planteaba que era necesario que creciera el ejido municipal, producto de las condiciones de vida de la población, que vivían en ranchos, que no tenían para trabajar y que emigraban hacia la localidad, que se ocuparan 2.100 hectáreas de la reserva para que creciera de 400 a 2.500 hectáreas del ejido municipal. Ante esa situación nosotros hicimos un análisis y lo charlamos con los compañeros de la zona, con los cuales habíamos compartido luchas muy importantes, donde ellos recuperaron parte del territorio al que le habían usurpado hace varios años, con grandes luchas y con amenazas de muerte que todavía persisten. La necesidad de presentar un proyecto de ley que titularice las 10.000 hectáreas en primer lugar. En segundo lugar, que haya un programa de arraigo que mejore las condiciones de vida, de trabajo y de producción para evitar el éxodo. Y en tercer lugar, el crecimiento del ejido municipal sobre la base de que si había que tener una superficie de ocupación de la reserva y que estuvieran de acuerdo los pueblos originarios del lugar, que fueran compensadas por la provincia por igual cantidad en un lugar acordado por las partes. Ese proyecto de ley lo teníamos para presentar en diciembre, cuando fuimos a una lucha muy importante en contra, creo que la hemos conversado con vos en la radio, en contra de un desalojo. Sí. Fue una lucha muy grande, se estuvo al borde de la represión, es más, la jueza dio orden de reprimir. Nosotros habíamos ido a 33 lugares en la ruta y a la vez habíamos levantado una serie de medidas reivindicativas que no estaba cumpliendo el gobierno provincial, y íbamos a un plan de lucha, no una jornada de lucha, sino un plan de lucha que iba a ir creciendo semanalmente, iba a ir incorporando más días. En esa circunstancia el gobernador dio la directiva a la policía que no fuera a reprimir el día que tenía que ir a desalojar, que no fuera a desalojar porque había unos 150 compañeros del partido, más de la FNC, que no estaban dispuestos a que se produzca una injusticia, campesino pobre, digamos, y entonces el gobernador imparte esa orden a la policía, y va el ayudante de la justicia y dice en un acta que, bueno, no estando las fuerzas policiales no puede producir ese desalojo. A partir de ahí nosotros acordamos con el gobernador una reunión semanal
con la presencia de él y del gabinete y las organizaciones que impulsamos para discutir todos los conflictos de tierra que había en la provincia, empezando por un orden que se establezca ahí. Nosotros tenemos registrado en un archivo digitalizado 450 conflictos de tierra. Empezamos por lo más que entendíamos más urgente e importante, y se constituyó, empezó a funcionar esa comisión de tierra, a funcionar muy bien, empezamos a ver los temas y se formó. Ahí nosotros presentamos el proyecto de ley que estábamos elaborando. Él lo ve muy bien a la propuesta y dice que, como ya habíamos entrado en receso y el receso se termina el 1 de marzo, para poder avanzar durante enero, febrero, que si estábamos de acuerdo que saque un decreto con ese contenido. Le dijimos que sí, el contenido era que se conformara una comisión intersectorial, se llama Estado y Comunidades Indígenas, y que pudiera tener un relevamiento, un censo de la situación y pudiera ir tomando medidas para resolver los tres aspectos: la titularización, las mejores condiciones de vida y ver cómo podía crecer el ejido municipal. Bueno, el 26 entre Navidad y Año Nuevo, el 26 de diciembre se hizo la primera reunión y se empezó a trabajar en forma coordinada con un coordinador que puso en la comisión, que muy trabajador, muy compenetrado con las necesidades de los pueblos originarios. Pudimos trabajar durante varios meses y no sin tener que hacer medidas de lucha para que el Instituto del Aborigen Chaqueño, el presidente, funcionara y pudiera dar validez a la acreditación de las comunidades que se requería para poder hacer los títulos de la tierra a nombre del comunitario, a nombre de las mismas. Bueno, se quería tener eso para el 19 de abril, Día del Indio Americano. Se postergó un poco más, pero el día 24 se pudo hacer la entrega de 1.300 hectáreas a las primeras comunidades, que van a tener un nivel superior de unidad en las 10.000 con el consejo de las 10.000. Hoy actualmente ha estado a la cabeza de las luchas el Consejo de Recuperación Territorial, que son los que se sientan a la mesa de discusión con representación además de las comunidades. Es un hecho muy importante porque no es precisamente lo que prevalece en la Argentina, al contrario. Hay discursos no solo antioriginarios, racistas, xenófobos, decir que los mapuches no son argentinos, cuando son preexistentes, como dijo Pichetto. Pichetto dice que son extranjeros los mapuches, ¿viste? Pichetto, ni que se llamara Nahuel Pichetto. Una cosa increíble. La Cámara de Diputados de Mendoza en el mismo sentido. O sea, hay una campaña muy grande que tiene que ver a lo que significa la preexistencia de los pueblos originarios en la Argentina y el contenido que eso tiene. Y bueno, nosotros venimos del juicio de la verdad por la masacre de Napalpí, con todo lo que eso significa, con haber determinado la sentencia que el Estado argentino usó campañas de exterminio para apoderarse de la tierra y sumirlo en la explotación. Así que venimos de ese camino, digamos. Está bien. Y venimos fortaleciendo confluencias que nos permitieron que se entreguen esas... Y en ese tierras. Sentido, Rodolfo, teniendo en cuenta lo que del juicio Napalpí, las resoluciones que hubo, que se hablaba de medida de reparación a los pueblos originarios, ¿se puede entender que esta entrega de 1.300 hectáreas ahí en Miraflores, en el Chaco, en el Impenetrable, vaya en esa dirección de el Estado empezar a cumplir esas indicaciones del juicio? Sí, entiendo que sí. Tiene que ver con las grandes luchas que se han hecho más de 20 años acá, que los pueblos originarios, donde hemos compartido grandes luchas en todo este tiempo, pero hay que avanzar en medidas concretas. Estas son medidas concretas. Hemos presentado también un proyecto de ley donde en la zona de Napalpí, donde han perdido la lengua todos los compañeros, todas las generaciones que vienen
la masacre, porque por protección no les enseñaban el idioma para no arriesgarlos. Y bueno, hemos presentado la necesidad de que el año que viene se implemente en todas las escuelas de la zona de influencia la educación bilingüe e intercultural, y para los mayores que no están en edad escolar se arbitren las formas de métodos específicos que así lo permitan para los que lo requieran. Claro. Es una forma de reparación de una identidad que perdieron producto del terror que impuso la masacre. Vos hablabas de la necesidad en que entre los acuerdos que hay de un plan de arraigo, porque es extraordinario esto que ha sucedido, la entrega de tierra. Después hay que tener los elementos, los insumos, las herramientas para producirla y trabajarla, ¿no? La primera medida es tener la tierra, por supuesto. ¿Cómo sigue? ¿Qué iniciativas, qué medidas se van a tomar en este sentido? Hay varias, algunas ya en curso. Por ejemplo, al nieto de uno de los caciques, Mario Alegre, en un tiempo récord hubo que hacerla, se hizo un servicio de techo, que es la estructura, con el techo de unos 66 metros cuadrados. Se hizo en 24 horas porque el compromiso era en la entrega de títulos que pudiera también mostrar un ejemplo de las alrededor de casi 200 que hay que construir. Bueno, se pudo lograr con un esfuerzo muy grande, un trabajo muy grande de los compañeros de Castelli. Se trabajó de noche, a la madrugada, y en 24 horas se pudo tener eso y se lo pudo visitar, y a partir de ahí el gobernador dijo ante la presencia de todos que era lo que había que hacer para las viviendas rurales y que se iba a charlar de ese tema. Se entregaron todas las herramientas necesarias para más ladrillerías en la zona. Se abrieron aguadas, como le decimos acá, porque acá no hay lluvia, pero cuando hay una lluvia sigue el árbol y no te queda nada, por lo tanto hay que hacer los pozos, digamos, que acá 20 por 40 por 80 de profundidad cobran 80.000 pesos, porque se lo está haciendo con la maquinaria de vialidad. Se está por incorporar perforadoras para buscar agua potable y capacitar para que no sea un organismo que venga y cuando lo encuentra a una profundidad se va, sino que sigan trabajando los pobladores hasta la profundidad donde se encuentre agua adecuada. Además, estaría por implementar semilleros, en este caso de maíz. 1 hectárea de maíz puede producir semilla para 100 hectáreas. Bueno, se están articulando este tipo de programas. Ahora se ha presentado el proyecto de ley que estaba inicialmente planteado, que te comenté al inicio, para que se ratifique el decreto y se implemente ya por ley. Y al mismo tiempo se empieza a ver las posibilidades del crecimiento del ejido municipal, pero en común acuerdo y no en forma impuesta, sacándole tierra a los pueblos originarios, como era uno de los inicialmente planteados. Claro. Así que estamos en esa lucha, hay alegría, con el convencimiento de que solo organizándose y luchando estas cosas se pueden concretar. Y vos hablabas desde al principio que son 10.000 hectáreas que tienen que estar destinadas a los pueblos originarios. ¿Qué pasa con el resto? Ahora se entregaron 1.300, es bastante, el 13% de la existencia de esas hectáreas de tierra. Sí, son las que se pudieron relevar hasta este momento. Hay otras que se siguen relevando, ya hay un cerca del 90%, pues son una serie de trámites legales que se van resolviendo, más las asociaciones que se van constituyendo, y hay algunas que hay que restituirlas, digamos, porque han sido mal concedidas, se han concedido en propiedad tierras que son de una reserva, por lo tanto es un tema que habrá que resolverlo, habría distintas formas legales de resolverlo, y eso, bueno, lo tendríamos que ir viendo. Pero lo que mala se pretende, vida, como dice. Exactamente, sí. Y para empezar, de la familia del vicegobernador, viste, que se llena la boca hablando de la limpieza que tiene Solucionar, y bueno, tienen varios lotes rurales con propiedad histórica de los pueblos originarios. En esas tierras mal habidas o que están en litigio está el amigo Ernequian, que es un gran terrateniente propietario de decenas de miles de tierras. No está Ernequian, pero está tierra del ex vicegobernador Basilio Ivanov. Ajá.
Vos mencionabas que 450 conflictos sobre la tierra hay en la provincia del Chaco, ¿no? El Chaco es una provincia agrícola, verde. ¿Es el tema de la tierra el principal problema del Chaco visto del punto de vista popular? Te digo, de los campesinos, de los pueblos originarios. Bueno, yo creo que es en la Argentina, sí. Mm. Es en Argentina. Porque el problema de la dependencia, el problema de la soberanía, tiene que ver con factores externos y factores internos. Y el factor interno de la dependencia son los terratenientes, que buscaron una producción agroexportadora, buscando afuera quién nos compra, que al principio fueron los ingleses, distintos tipos de productos, y nos fueron ligando a los imperialismos de turno. Entendemos que eso es un problema nacional profundo, no solo rural, principalmente rural, donde está concentrada la tierra, un 1,3%, tiene casi el 50% de la tierra en Argentina. Bueno, es un tema fundamental. Pero además es un problema urbano. Nosotros tenemos más de 380 asentamientos en Resistencia. O sea, la mitad de la población de Resistencia está en asentamientos producto del éxodo rural. Claro. Entonces, el tema de la tierra urbana también es un problema grave y nosotros tenemos que tomarlo en profundidad porque expresa lo que es la estructura de nuestro país. Ahí va. Bueno, te saco otro tema y tiene que ver con el problema político electoral, que se viene la campaña, las PASO, después las elecciones nacionales. Se logró ordenar en el frente chaqueño la cosa, a partir de que fue derrotada esa tentativa de meter a algunos sectores conservadores, antipopulares, y en ese marco estás vos como quinto candidato a diputado provincial. ¿Cómo ha sido el resultado de esto y cómo quedó la conformación de fuerza en el frente chaqueño? Bueno, hubo una disputa muy grande por la fórmula. Por un lado, que estaban sectores de Basilio Ivanov, que había sido vicegobernador de Capitanís. Por otro lado estaba Pepo, que había sido gobernador que lo continuó a Capitanís cuando no pudo ser más reelecto, porque son 2 veces acá en el Chaco seguida. Y después estaba Gustavo Martínez, el actual intendente de Resistencia. La presión era muy grande, todos querían estar en la fórmula, o querían tener la fórmula de la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, y son los que han propagandizado una política no solo antipopular, sino también represiva, sacándose fotos con la reta, reivindicando todo lo que signifique terminar con el protagonismo popular en las calles, que es fundamental, para dirimir quiénes tienen que pagar la crisis, no en la Argentina, donde está en discusión el rumbo. Entonces, era una lucha donde públicamente salían estas posibilidades, y era muy difícil que los compañeros peronistas, que mayoritariamente estaban en contra de eso, salieran públicamente a decir lo que pensaban. En ese marco, nosotros dentro del Frente de Todos dijimos, bueno, si esa es la fórmula, acá cambian cosas y nosotros estamos obligados a presentar nuestra propia fórmula para discutir cuál es el rumbo que tiene que tener el Chaco en el concierto de lo que es la Argentina, una Argentina que va, entendemos nosotros, a enormes turbulencias, producto de la situación económica mundial, de disputa interimperialista por la Argentina, económica en particular acá, la inflación que supera el 100%. Bueno, hay que poner la vela para grandes luchas, y que la fórmula y la Constitución en la Cámara de Diputados tenía que ser la expresión de eso. Bueno, entendemos que finalmente celebramos que se haya resuelto de esta manera. No va a ser sencillo, porque son sectores que por primera vez en muchos años han quedado fuera del acuerdo, y que creo que harán lo posible por cobrarse esta situación. Claro. Pero bueno, creemos que es el camino correcto, y se viene demostrando en acciones como la del 24 de mayo, que tiene que ver con avanzar en una dirección, y que los sectores conservadores, digamos, porque está en discusión, y acá lo dijo el propio gobernador, y si nosotros nos tenemos que parecer más a los conservadores para ganar, estamos perdidos. Son los sectores conservadores los que tienen que
pagar la situación, porque la Argentina crece, pero no crece para la mayoría, sino crece para que un sector minoritario cada vez tenga más. Claro. Bueno, son puntos de acuerdo que tenemos. La diferencia... Disculpa, Rodolfo, además de esto de los acuerdos en la candidatura y cómo quedó conformado en la candidatura el Frente Chaqueño, hubo una discusión sobre el programa, sobre los programas. Esto, por ejemplo, que sucedió la entrega de tierra en las 1.300 hectáreas, ahí se puede considerar que puede ser puntos de programa y de acuerdo en el Frente Chaqueño donde Capitanich puede acordar. Sí, por supuesto. Esto no era posible sin un acuerdo de ambas partes. La decisión del gobierno, encabezado por él, de avanzar en esta dirección. Ahí en el Facebook están subidos, creo que 60 fotos, fue multitudinaria la entrega. Los compañeros de nuestras organizaciones fueron alrededor de 1.200, 1.300. Es una cosa que abordó absolutamente todo porque tiene un contenido muy importante y se muestra que efectivamente este es el rumbo que hay que profundizar. Claro. Entonces, no solo en lo que uno reclame, sino en lo que uno haga. Y acá se demostró lo que uno está haciendo. No, yo te preguntaba en el sentido de si se puede o se discutió avanzar en otros puntos programáticos de acuerdo en el Frente Chaqueño. Sí. Hay puntos que lo establece y lo difunde el gobernador en el sentido de plantear contra el centralismo porteño. Ahí cuando discutimos, bueno, cuál es la base del centralismo porteño, decimos, bueno, la hegemonía, y lo ha dicho él, creo que en un reportaje que le hizo Fontevecchia. Bueno, el tema es la oligarquía terrateniente que se quedó con la tierra después de la Revolución de Mayo y fue buscando con un proyecto agroexportador, socios internacionales, que fueron inicialmente los ingleses. En ese sentido decimos lo mismo. Después, cómo es la evolución de eso, cómo es la actualidad, la interpretación de que quiénes son, si existen algunas potencias que pueden ser amigas, o entendemos nosotros que no hay imperialismo bueno y en todo caso usamos las contradicciones, pero no nos subordinamos a ninguno. Claro. Está en discusión el tema del Norte Grande y del corredor bioceánico. Ese es parte del acuerdo que firmamos en las elecciones anteriores, el 21, donde decimos, bueno, en todo caso un corredor bioceánico que defienda la producción y beneficie a las mayorías. ¿Qué quiere decir? Que para eso tiene que haber agricultura con agricultores, y si nosotros vamos a exportar litio, que sea con batería de litio o con automóviles o moto, y no a granel como se lo está haciendo, porque eso es para beneficiar a las minorías del norte. Y te digo, con respecto al punto del acuerdo con el FMI, ¿qué dice Capitanich? Bueno, él en el proceso donde se estaba discutiendo el acuerdo, él se fue a un viaje internacional y no dijo nada. Ahora está en discusión de que eso no se puede pagar. Nosotros decimos que tiene que haber una suspensión inmediata y a partir de ahí la derogación de todos los pagos, no solo el Fondo Monetario. Suspensión inmediata e investigación, ¿no? Y derogación del Fondo Monetario. En eso están en discusión. Lo que está claro es que no se puede pagar y el asunto cuáles son las medidas concretas que se pueden tomar. Nosotros el otro día en el lanzamiento que tuvimos la lista en General San Martín, la lista de concejales nuestros, estaba presente el diputado nacional Aldo Leiva, que es excombatiente, el primer excombatiente diputado nacional, y bueno, lo invitamos, se puede decir así, a que él, que luchó con las armas en la mano contra el imperialismo inglés y que tuvo el valor para eso, que tenga hoy el valor, a pesar de que algunos votaron tapándose la nariz, de presentar un proyecto de suspensión inmediata del pago y de posteriormente la derogación del acuerdo, porque lleva al sufrimiento de nuestro pueblo. Y bueno, le dijimos, ahí estaba Juan Carlos Alderete para que lo charlen juntos. Inicialmente había en la Cámara, hay 13 opositores, ahora hay como 50. Así que tenemos esperanza que se plante como hay que plantarse en un momento difícil para Argentina, porque el sufrimiento del pueblo es muy grande. Muy bien. Bueno, Rodolfo Schmal, secretario del PCR, presidente del PTP del Chaco y diputado provincial por el PTP Frente Chaqueño, gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo grande desde acá de La Matanza, Rodolfo. Bueno, gracias a vos, Emilio, un abrazo grande para vos y los compañeros de Matanza.
que queremos mucho. Adiós.